Shalom, todos los que nos están escuchando en este momento. Vamos a hacer una pequeña oración para que todo esto que vamos a hacer en esta tarde pues sea de bendición para todos nuestros oyentes. Padre Celestial Yahweh, Rey Omnipotente y Soberano, Elohim Todopoderoso, Elohim de Abraham, Elohim de Yitzhak, Elohim de Jacob, nuestro Padre, nuestro Rey, nuestro Soberano, en el precioso, poderoso, dado el nombre de Yeshua HaMashiach, tu bendito Hijo, venimos a ti, Padre, dándote gracias por este hermoso día. Este es el día que hizo Yahweh, nos gozaremos y alegraremos en él. Padre, ayúdanos para que seamos esos instrumentos en tu mano, Padre mío, usados para tu honra, junto con mis nietos que me están ayudando, mi esposo que me está apoyando, mi hermana, mi madre, mi hija, mi yerno, toda mi familia, Padre, que está detrás de las bambalinas, apoyando, Padre mío, siendo la parte electrónica. Te pido por favor que nos ayudes a todos para que seamos esas luminarias en esta tierra, brillando para ti, llevando esa bendita palabra tuya, que es espíritu y es vida, es ruach y emet, que es medicina para nuestros huesos y tuétanos, la verdad, la emet, que es la justicia, la kedushá, la santidad sin la cual nadie te verá. Y te damos gracias en este día hermoso de Shabbat, en que tú nos das la oportunidad de comenzar por primera vez a transmitir a través de YouTube, a través de los medios de comunicación, Padre, a transmitir tu bendita Torah, tu bendita palabra que nunca pasará. Te lo pedimos y rogamos en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Y tu pueblo dice, amén. Bueno, les voy a dar un poquito una introducción de quién soy, cómo hemos empezado en este camino de las raíces hebreas. Nací en un hogar católico. Mi nombre es Lilia Isabel Barcelata Valencia, pero me casé con un caballero que se apellida Portilla y ahora soy Lilia Isabel Portilla. Mi nombre hebreo es Elisheva, mujer que hace pacto con Yahweh o mujer que está en Yahweh. Le doy gracias al Padre por todas sus bondades. Hace 64 años atrás nací en un hogar católico y pues eso fue lo que conocí, lo que viví y bueno pues de pequeña me llevaban a la iglesia católica. En aquel tiempo las misas eran en latín. Como ustedes comprenderán, pues entrábamos y salíamos sin entender lo que nos estaban diciendo, compartiendo, pero pues nosotros creíamos que eso era lo que teníamos que hacer porque era lo que habían hecho nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros tatarabuelos, todas nuestras generaciones anteriores nos habían llevado hasta allí y pues creíamos que era lo que estábamos haciendo correctamente. Sin embargo, el Padre, y tengo la certeza de que nuestro bendito Salvador, nuestro Padre bendito, no importa en qué parte del planeta hayas nacido, cuáles son las circunstancias en medio de las cuales te estás desenvolviendo, el Padre quiere que vengas a la verdad y que esa verdad te haga libre. Y por esa razón yo creo que empezó a haber una inquietud dentro de mí y esa inquietud se hizo cada vez más prevalente, mayor, porque alguien le compartió a mi papá las buenas nuevas de salvación, quizá a la manera de la persona que se lo dijo a mi papá, pero lo cierto es que de una manera muy preciosa mi papá dejó el catolicismo, nos dijo que ya no iba a ir más a la iglesia católica, que él había comprendido por lo que leía en las escrituras, que eso no era lo que tenía que ser. Entonces mi papi nos empezó de vez en cuando a tratar de hablarnos de las escrituras, hablar de la palabra del Eterno y pues empezó a leernos uno que otro versículo de la palabra.
En ese tiempo yo estaba pequeña, no sabía, tendría yo apenas en mis 15, 16 años, quizá un poquito antes. No sabía realmente. Yo pensaba que a mi papá le habían lavado el cerebro. Era lo que yo decía, pobrecito mi papá, le lavaron el cerebro. Y le doy gracias al Padre porque en cierta manera el agua de la palabra te lava el cerebro, te lava todo, te lava los sentimientos, los pensamientos. Y así pasó con él. Mi papá empezó a cambiar. Veíamos a mi papá orando, ayunando por nosotros. Y yo creo que esa labor de amor de mi papá empezó a hacer un cambio en todos nosotros. Déjenme decirles que mi papá era la única persona en el hogar que oraba, que leía la palabra, que ayunaba y que creía que el Todopoderoso iba a hacer la obra tal como él dice. Cree en el Adón Yeshua HaMashiach. En ese tiempo mi papá le llamaba Jesucristo, pues es como nos lo presentaron. Y serán salvos tú y tu casa. Y él lo creyó con todo su corazón. Y yo me acuerdo que una vez, cuando mi papá venía y me decía, hija, mira, tú te inclinas ante los ídolos y eso está prohibido por el Padre. Entonces yo me enojaba con mi papá y yo le decía, respeta mi religión y yo respetaré la tuya. Me ponía a la defensiva. Déjeme decirle que muchas veces cuando uno está en la oscuridad y alguien viene con esa luz potente de la palabra y te alumbra, te molesta la luz y no quieres saber. Y así pasó conmigo y así pasó con muchos miembros de mi familia. Pero con el tiempo, recuerdo que una vez tuve un sueño y en el sueño veía a mi papá que se alejaba y me decía adiós. Y fue tan real ese sueño, tan vívido, que me desperté llorando porque yo veía que mi papá se alejaba y trataba de alcanzarlo y hablarle y no salía ninguna palabra de mi boca. Me sentí tan desesperada, tan frustrada y conforme veía que mi papá se iba, daba la espalda y se iba, empecé a llorar y me desperté llorando. Y el pensamiento vino a mí, ¿qué tal si lo que mi papá está diciendo es la verdad? Y fue cuando yo me sentí, mi papá está diciéndome algo, mi papá nos está trayendo algo y nosotros estamos dándole la espalda en cierta manera o él se está alejando de nosotros. Pero lo vi tan claro, lo vi claro como que mi papá estaba avanzando y nosotros nos estábamos quedando atrás. En lo espiritual el Padre me estaba tratando de hablar, pero yo no entendía. Todavía íbamos a todos los eventos de la Iglesia Católica y ustedes saben, yo quisiera que ustedes leyeran en su hogar con toda calma el Salmo 135, el Salmo 115 y léanlo con detenimiento para que vean cómo aborrece el Padre la idolatría. Si tú te inclinas ante algo hecho por los hombres, no me importa si es de oro, de piedra, de plata, de piedras preciosas, si alguien lo hizo, si alguien lo manufacturó, si un hombre lo tuvo que hacer, no importa cuál sea el material que haya usado, es algo hecho por los hombres. Nadie le tomó fotos a nuestro Padre. Nadie sabe cómo es realmente su rostro. La gente se inclina ante algo que alguien más ha confeccionado y pues en aquel tiempo yo también lo hacía, me persignaba, tal vez prendía una velita, pero cuando la palabra viene a nosotros y nos empieza a hablar al corazón,
tienes que saber que la Torá, la palabra bendita, la Dabar, la palabra del Padre, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su esplendor como del unigénito Hijo del Padre. Y ese esplendor, esa luz vino a mi vida tarde o temprano. Y estoy sumamente agradecida de que el Padre se haya revelado de una manera tan especial, tan preciosa a mi vida. Y no tuvo que ser sino hasta que un día me invitaron a ir. Y mire, a veces la gente dice, no, mira, tienes que hacerlo de esta manera, tienes que repetir estas palabras, tienes que hacer esto para ser salvo. Pero realmente es como al Padre le place. No es del que corre ni del que quiere, sino del que Yahweh tiene compasión, Rahamim, lo que normalmente se conoce como misericordia. La bondad del Padre es mucho más grandiosa, maravillosa de lo que nosotros podamos imaginar. A mí me invitaron una compañera, en ese tiempo estaba estudiando la carrera de leyes, ya estábamos en el último año, y mi compañera me invitó a ir a un retiro a la Iglesia Católica. Y la persona que nos dio la plática no era un cura, era un laico de la Iglesia Católica. Pero ese hombre, en realidad, cuando uno se presta para que el Padre simplemente lo utilice a uno como un vaso de honra, el Padre habla por uno. Y les voy a decir algo. Yo sé que esto que estoy diciendo no es para todos. Así me lo dijo el Padre que lo dijera y así lo dijo. No es para todos. Sobre todo, no es para los cabritos. Esto es para las ovejas, para los Benei Elohim. Hoy me estaba recordando el Padre que cuando el pueblo de Israel, cuando cada vez que siguieron al Padre, el Padre los protegió, los cuidó, los socorrió. Y aún en nuestras fallas, aún cuando a veces somos infieles y no hacemos lo que debemos hacer. Y les tengo que confesar que estaba yo arrastrando los pies para comenzar a hacer lo que el día de hoy comencé. Y le pedí perdón al Padre porque, al igual que Jonás, me mandó a hacer algo y yo me fui a otro lado a hacer otra cosa. Y a veces el Padre lo tiene a uno, tiene que mandar ese pez en diferentes maneras para poder llamar nuestra atención. Y es cuando uno clama al Padre y el Padre responde. Pero volviendo al encuentro que yo tuve con el Todopoderoso, aquel hombre empezó a hablar de cuánto el eterno Elohim de Israel me amaba. Quizá no con esas palabras, pero el mensaje, el hombre prestó su boca y estoy segura que oí las palabras del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, hablándome a mi corazón, a mi alma. Y comencé a llorar. Sentí como que me estaba retratando. Me enseñó cuán sucia yo estaba. Me enseñó cuán débil yo era y cuánto lo necesito. Y que lo que mi papá me estaba diciendo era la verdad. Y entonces entregué ese día mi vida a Yeshua. No tuve que decir unas palabras, dilo de esta manera, vas a hacerlo así, de esa manera vas a ser salvo. Nunca dijo nada de eso. Simplemente dijo que el Padre me amaba y que dio a su Hijo en mi lugar. Y yo me sentí tan
sucia, incapaz de recibir tal bondad. Sabía que era algo inmerecido. Porque de verdad, nada que hagamos nos puede comprar ese gran regalo. De verdad que es gratuito. Y para todo el que quiera. A todos los sedientos, venid a las aguas. El que está sediento, viene a las aguas. Y ese día que yo le entregué mi corazón, sin decir unas palabras, simplemente todo pasó aquí adentro, en mi alma, en mi corazón, en mis pensamientos, en mis sentimientos. Hubo un cambio ese día. Tan grande fue el cambio que yo le dije a mi mamá, le hablé por teléfono y le dije, tráeme un vestido blanco que tengo en el closet. Yo sentía que me tenía que vestir de blanco. Sentí como dice la escritura, como si un jabón de lavanderas me hubiera limpiado el alma. Después de que lloré tanto, hasta que no me quedaron más lágrimas. Me quedó nada más un sentimiento de paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Yo supe que algo había pasado en mí. ¿Y saben por qué supe que algo pasó en mí? Porque desde ese momento, me acuerdo que fui a un patiecito, un ojo de patio que había en ese recinto, y miré al cielo. Y el cielo se veía de un azul tan maravilloso, tan limpio, tan increíblemente bello, que yo dije, nunca he visto un cielo tan hermoso. Y los árboles se veían de un verde tan increíble, tan vivo, tan bello. Y dije, nunca había visto los árboles así. Yo no sé si por un instante fui transportada a otro lugar, pero aquello no me parecía ese lugar. Y me dieron unas ganas tan enormes, tan maravillosas de leer la palabra. Y ahí es donde verdaderamente usted sabe que hubo un cambio en usted. Porque el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, te conecta con el dador de la vida y con la vida misma, que es la palabra. Porque la Torah se hizo carne. Entonces, esa bendita Torah es la esencia de nuestro bendito Salvador. Ambos son uno, así como el Padre y Él son uno. Y a partir de entonces, tuve esa inquietud, ese deseo de buscarlo. Ese día me puse el vestido blanco. Y a la hora de dar testimonios por la noche, preguntaron, ¿alguien aquí quiere dar un testimonio? Y el Ruach HaKodesh, no les miento, sentía como que me empujaba, como si me estuviera diciendo tú. Lo sentía clarito y oía que me decía tú. Y yo decía, no. Y sin embargo, de repente, me para. Estoy parada y ni siquiera sé qué voy a decir. Y lo que salió de mis labios vino desde el fondo de mi alma. Dije, yo sentí como si hubiera nacido de nuevo. Y me volví a sentar rápidamente. Yo sentí como que hubiera nacido de nuevo. El hombre no habló nada de un nuevo nacimiento. Él nunca mencionó las palabras nacer de nuevo. Sin embargo, eso es lo que yo sentí dentro de mí y eso es lo que ocurrió dentro de mí. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque muchas veces las personas piensan que uno tiene que estar en cierto grupo
en cierta denominación, en cierta religión, para poder el Padre llegue y haga un cambio en nosotros. Pero esas fronteras y barreras las pone el hombre, no las pone el Padre. Bendito sea. Y Él me tocó ese día hasta mis entrañas, hasta las partes más íntimas de mi ser. Y a partir de entonces empecé a buscar de la palabra. Y yo les pregunté allí, ¿cuándo estudian aquí la palabra? Se me quedaron mirando como si les estuviera hablando en chino. Y me dijeron, no, pues tenemos el catecismo. Yo dije, pues tal vez ahí estudien la palabra. Yo pensé. Y llegué y no había estudio de la palabra. Lo que tenían era pedacitos, fragmentos de la palabra aquí y allá, pero no había en sí un estudio. No sé cómo sea hoy, pero en ese tiempo las misas eran en latín y los pedacitos quedaban en el catecismo de lo que ellos pues le llaman o comúnmente se conoce como la Biblia. Pues no me llenó. Yo salí de ahí vacía. Iba pasando por un recinto y me llama la atención una estatua enorme que había ahí de una virgen. El Padre me paró enfrente y a mi alrededor, como si tuviera estereofonía la voz del Padre, como si hubiera bocinas a todo alrededor, me dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás a ellos ni los honrarás, porque yo soy tu Dios fuerte, celoso, que castigo la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Aquella palabra me sacudió totalmente. Me quedé como petrificada. Y en eso pasa un cura y me dijo, no, yo le dije, tenía tan fresca la palabra en mi cabeza. Y le dije, ¿por qué? Si en la Biblia, ¿y cómo sabía yo que estaba en la Biblia? La acababa de oír. Yo no leía la palabra. ¿Cómo fue que se me quedó así? ¿Cómo es? Le dije, dice en la Biblia, no adorarás imágenes. Y aquí ustedes tienen una imagen. Y lo dejé tan sorprendido con mi pregunta, hasta se hizo hacia atrás y me dijo, bueno, es que esas son como las fotografías que tenés en tu casa. Español, por cierto. Y le dije, sí, pero a las fotografías no les prendo velas, ni les hago procesión. Era como que de repente el Padre me estaba dando esa claridad en mi mente y en mi corazón. Cuando tú vienes a la luz, no te queda más que ver lo que antes te habían enseñado y que era oscuridad. Es como que de repente se prende un bombillito en un lugar a oscuras y de repente empiezas a ver con claridad lo que antes no habías podido ver. Y fue el comienzo, se puede decir, de mi caminar. Y el Padre sabía que yo no iba a prosperar, que esa semilla que Él había plantado en mí tenía que crecer, tenía que ser regada para que Él le pudiera dar el crecimiento. Así que el Padre nos tuvo que traer aquí, a Estados Unidos, dejar mi casa, mi parentela, como esa bendita palabra, esa porción de las Escrituras que se lee el día de mi nacimiento, que le dice a Abraham, nuestro padre, sal de tu casa y de tu parentela. Y así el Padre nos saca a mi esposo y una servidora
a mi niña que tenía 10 meses y a mi hijo Noah, cuando tenía apenas 3 añitos, casi 4, 3 añitos y medio. Y fue algo muy hermoso, difícil, porque no es fácil que te saquen de tu ambiente donde estás tan cómodo. No es fácil que te saquen de tu ambiente donde estás seguro, entre tus padres, entre la gente con que creciste, con tus amigos, en tu ambiente de trabajo, pero perdidos. Porque el padre sabía tal vez que si yo me quedaba allá, él conoce cada corazón. Él sabe si te tiene que sacar, como a nuestro padre Abraham, de Ur de los Caldeos, y hacerle cruzar para hacerlo un Ibrim, alguien que cruzó del otro lado, de la idolatría a la libertad, de adorar a un Elohim vivo. Y así nos sacó de allá y nos trajo a este país. Y las cosas no salieron como nosotros pensábamos. Las cosas fueron un poco difíciles para nosotros. Pero después que han pasado los años, si tú me preguntas, ¿qué cambiarías? Yo te diría nada. Porque gracias a ese encuentro que tuve con él y gracias a que me tuvo que pasar por pruebas muy duras, es que nos humilló y aprendimos. Cuando no tenía dinero, ni amigos, mi carrera no servía en este país, tendría yo que estudiar otra vez. La carrera de mi esposo, en lo que él refrendaba, en lo que él estudiaba otro poquito más, porque para él fue más sencillo. Las matemáticas son las mismas aquí en otro país, ¿verdad? Pero sin embargo, fue difícil y le doy gracias al Padre porque tuvimos que empezar desde abajo, tuvimos que trabajar en fábricas, tuvimos que trabajar turnos de noche, pintar casas, limpiar casas. Y le doy gracias porque nos pasó por todo eso. Creíamos que veníamos, como mucha gente tiene la idea de que viene a Estados Unidos a palear el dinero, a recoger con palas el dinero, y no es así. Y no nos podemos quejar. Cuando venimos a sus caminos, es como él dice, que si uno busca primero su reino y su justicia, todo lo demás viene por añadidura. Y así ha sido, así ha sido. Cuando llegamos a este país, empezamos a ir a una congregación evangélica y ese fue otro peldaño que nosotros empezamos a escalar. Cuando menos nos enseñan allí que di no a la idolatría, ¿verdad? A no a inclinarse ante el barro, la piedra. Pero todavía había mucho que caminar, mucho que recorrer. Y seguimos caminando, seguimos andando. Pasaron años. Y el Padre, que es tan maravilloso, así como, aunque te gusta mucho el kinder o el preescolar, la primaria, la secundaria, nunca dejas de estudiar. Siempre sigues aprendiendo, nunca dejas de aprender. Le doy gracias al Padre por eso, porque eventualmente nos trajo a las raíces hebreas. Y pues, gracias le doy al Padre. ¿Cómo fue mi llamado? Siempre he tenido el deseo sincero de servirle y no sabía cómo. Desde que era muy pequeña canto. Tengo familia de músicos por parte de mi papá, por parte de mi mamá, en ambos lados. Y yo no sabía que el don que tenía era para servirle. Por un tiempo perdí la voz. Algún día les voy a contar el testimonio tan precioso de cómo el Padre me restauró la voz. Pero un día me dio Isaías 61 y quiero leerle.
Les voy a leer Isaías 61. Esa es la palabra que nuestro bendito Elohim ya me dio hace muchos años atrás, cuando todavía estaba yo en la iglesia cristiana, y es: el Ruach de Yahweh, el Adón, está sobre mí. Esto es Isaías 61. Estas son las mismas palabras que utilizó Yeshua cuando lo pusieron a leer en la sinagoga. Porque me ungió Yahweh, me ha enviado a predicar buenas nuevas, o la besorá, a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Yahweh y el día de venganza del Elohei nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé esplendor en lugar de ceniza, óleo de júbilo en lugar de luto, manto de gozo en lugar del ruach angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Yahweh para esplendor suyo. Esta escritura tan preciosa también fue para mí, y yo sé que le toca el corazón a muchas personas, porque a no ser que el ruach de Yahweh esté sobre ti y seas guiado por él y te unja, no puedes hacer nada. Mira que sin mí nada podéis hacer. Y de verdad he sentido ese llamado a predicar buenas nuevas. Estas son las buenas nuevas. Esta es la bendita palabra que da vida al sencillo, que cambia las actitudes, los sentimientos, el corazón, y te enamoras de aquel que puso estas palabras aquí. Y te hace sentido. En Daniel dice que el entendido o los entendidos entenderán, pero que el necio irá de mal en peor, engañado y siendo engañado, engañando y siendo engañado. Así que esta bendita palabra, que es la palabra de Yahweh, que está plasmada aquí, estas benditas cartas de amor, de Abba, que nos ha dado para todo su pueblo, están allí para el alcance de todos. ¿Quién no tiene para comprar unas escrituras o una Biblia, como se le conoce normalmente? ¿Quién no tiene? Si en muchos lugares te la dan. Vas a los hoteles y dentro de los cajones, en el hotel, ahí encuentras unas escrituras, una Biblia. No vamos a tener excusa para decir, yo no sabía, nunca supe, nadie me dijo, porque esta es la era del conocimiento aumentado. Y pues, desgraciadamente, no solamente el conocimiento bueno, sino mucha basura. Pero por eso el entendido entenderá qué es basura y qué es sagrado, qué es especial, qué es palabra de Yahweh. Así que pues los dejo con esta bendita palabra de Isaías 61. El ruach de Yahweh, el Adón, está sobre mí, porque me ungió Yahweh. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Yahweh. Mis amados, el día de venganza también viene. Nadie quiere que le toque ese día, aunque es un día de asombros, un día terrible. Pero muchas veces no nos gusta que nos prediquen a ese Elohim. Ay, es muy duro. Dime cosas halagüeñas, como le decían a los profetas de antaño, y por eso los mataban, porque luego les predicaban cosas duras que venían, y el pueblo no se quería arrepentir. El pueblo quería, como el día de hoy, seguir en la idolatría, en el fandango, en la música del mundo, en las fiestas.
haciendo lo que quieren, pero te voy a dejar con este pensamiento. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres hacer tu voluntad y terminar en un lugar que no te va a gustar? ¿O quieres hacer la voluntad de Yahweh y tener vida para siempre? Mira, compara. Supongamos que dices, no, es mi vida, yo quiero hacer lo que se me da la gana. ¿Qué son? Supongamos que vivas 120 años, que es demasiado. Dicen que los robustos llegan a 80, 70, es un promedio. Supongamos que vive 120 sin él. ¿Qué son 120 años comparados con toda la eternidad? La vida futura, el mundo venidero y el reino del Padre, en donde hay luz, amor, donde no hay hospitales, no hay cárceles, no hay ninguna cosa triste, no se mueren los árboles, no se muere nada, no hay muerte ahí. Tienes que pensar a quién vas a servir, porque hoy estás sirviendo a alguien, quieras o no. Y si no estás sirviendo a Yahweh, estás sirviendo al maligno, estás en otro reino, pero no tiene que ser así. Él te ama tanto que quiere que lo sirvas a Él. No hay una manera de que digas, bueno, lo voy a hacer de esta manera, para ciertas palabras que tienes que incluir. Lo único que te pido es que ahí en tu misma recámara, en tu auto, donde quiera que estés en tu casa, lo único que tienes que hacer es humillarte. Humillarte y abrir tu corazón y decirle, he vivido mi vida como yo he querido, pero quiero vivir mi vida como tú quieres. Ya no quiero ser mi propio jefe. Cuando Yeshua les dijo a los pescadores, a los discípulos, arrojen a la mano derecha la red. Ellos habían estado trabajando inútilmente y no habían pescado nada. Cuando arrojaron las redes hacia donde Yeshua les dijo, pescaron 153 peces. ¿Ustedes creen que es casualidad? No. Es el valor numérico para Benei Elohim, para los hijos de Elohim. Lo cual quiere decir que con Yeshua, con su dirección y tirando la red hacia donde Él dice, vamos a encontrar a los Benei Elohim. Y pues, ahí donde tú estás, haz una oración sincera. Dile, he vivido mal, he hecho lo malo. Sé sincero, de todas maneras, o sincera. De todas maneras, Él ya conoce tu condición. Y también se acuerda que somos polvo. Pero no tomes eso como excusa para seguir en el pecado. Él quiere un arrepentimiento genuino y sincero. Y cuando hacemos eso, el Padre nos recibe con los brazos abiertos, como el hijo pródigo. En el momento preciso en que Él dijo, volveré a mi Padre de donde salí. ¿Qué estoy haciendo aquí? Aún los jornaleros comen mejor que yo, comiendo comida de algarrobas, lo que quiere decir en hebreo que estaba comiendo comidas paganas, estaba comiendo doctrinas paganas. ¿Sabías que lo que tú profesas, lo que tú consideras una religión, es una comida? Por eso el Padre dice, vuestras mesas están llenas de vómito, porque muchas veces no es la comida que le agrade al Padre. Es como si tuvieras una mesa delante del Padre, pero en lugar de comer comida buena, está la persona comiendo comida que es equivalente a un vómito. Piensa hoy, de verdad, reflexiona y entrega tu vida al que todo lo puede. No me importa qué está pasando en tu vida, Él lo puede tornar.
y hacer de tu vida algo maravilloso, precioso, bello, genuino. Hacerte un verdadero diamante en sus manos. No esperes más. Voy a hacer una oración. Padre Yahweh Shammai, Elohim Todopoderoso, Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, nuestro Padre y nuestro Rey, en el nombre de tu bendito Hijo Yeshua, venimos a ti, Padre, dándote gracias, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu compasión, tu raja y tu misericordia. Gracias, Padre, toda Gabá. Venimos a ti con un corazón contrito y humillado, y te pido que cualquier persona que esté viendo en este momento este canal de YouTube, cualquier medio por el cual le haya llegado esta transmisión, yo te pido, Padre, que llegues al fondo de su corazón como llegaste al mío, como has llegado a todos los que estamos aquí en este recinto, en este cuarto, y que tú toques hasta las fibras más íntimas de su ser y que haya un verdadero arrepentimiento. Y arrepentimiento no es lo que hemos aprendido, no es nada más alejarte según del pecado, porque si no, no sabes a dónde vas a ir. Pero verdaderamente la palabra en hebreo es teshuvah, que quiere decir regresar a tus mandamientos, regresar a la casa del Padre, de donde no teníamos que haber salido. Gracias, Padre, por tocar ese corazón y que verdaderamente haya un arrepentimiento genuino y sincero para no volver como como el perro dice, que se revuelca otra vez en el lodo, como la puerca. Padre mío, por favor, el perro que vuelve al vómito, perdón, y la puerca que se revuelca en el lodo. Padre mío, ayúdanos, ayúdanos, porque sin ti nada podemos hacer. Ayuda a estas personas. Tú me mostraste un lugar lleno de personas adoloridas, tristes, personas que estaban cargadas. Como dice tu palabra, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Eres el único que nos puede dar descanso. No vayas hacia algo que puedes tocar. Eso no te va a traer paz. Algo en lo que te puedas hincar o pedir. No. Ahí, en tu mismo hogar o donde quiera que estés, Él está en todas partes. Y ahí puedes, sinceramente, hacer una oración pidiendo ayuda. Y que el Padre te guíe para que empieces a ir a un lugar a donde tú puedas crecer espiritualmente, donde te enseñen de verdad la Torah, la palabra de Yahweh. Y te doy gracias, Padre, por las personas que están escuchando y por hacer el cambio. Gracias por las ovejitas de Yeshua que oyen tu voz y te siguen. Y a otro no escucharán. En el nombre de Yeshua HaMashiach oramos. Amén, amén. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Nos vemos próximamente. Shalom.